Aló, aló, Hola, aló, Mónica. Buenos sí, días, Romero. buenos días. Buenos días, Ricardo. Es Como que no me te, pude. como te estaba Uy, escribiendo, estamos en YouTube ya transmitiendo en directo. perdón No, el no, tiempo tranquilo, de. tranquilo. No hay problema. Bienvenido. Bienvenido y ya Gracias, vamos a iniciar. muy bien, Ok, gracias. entonces buenos días a todos y todas. Agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida al foro titulado Palma Africana y Libertad Sindical. Este foro se realiza a través de un esfuerzo coordinado entre UNCITRAGUA Histórica, la Coordinadora Sindical Palmera de Colombia, Citra Repsa y la plataforma Comunis, la Comunis. Además, contamos con el apoyo de la Asociación de Prensa de Uruguay, la Agencia de Noticias Boliviana Volpress y la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre Estudio de la Deuda Pública. Antes de empezar, les daré una breve introducción de los convocantes. UNCITRAGUA Histórica se fundó en 1985 y este año está celebrando 40 años de existencia y lucha constante por los derechos laborales en el país, respaldando distintos movimientos populares y creando alianzas para lograr que se respete la libertad sindical, la negociación colectiva y se logren salarios dignos para una vida digna. La Coordinadora Sindical Palmera de Colombia es una organización que coordina los sindicatos en el sector de la palma de aceite en Colombia. Fue creada en el 2022 para apoyar las luchas de los trabajadores en el sector agroindustrial de la palma. Forma parte de la CUT Colombia y ha contado con el apoyo de Mundial FNB. Citrarrepsa, Guatemala, es el único sindicato en el sector palmero de Guatemala. Es un sindicato recién formado en 2024 y se constituye formalmente en septiembre del año pasado y representa a los trabajadores de la empresa Repsa. Por último, la Comunis es una red regional que trabaja en diversas áreas temáticas con énfasis en las relaciones laborales, interculturalidad, migraciones, entre otros, para coadyuvar a través del pensamiento crítico con información y análisis a la construcción de sociedades más justas. Para más información lo pueden ver en el sitio web www.lacomunis.org. Queremos agradecer especialmente a los expositores que ofrecen su tiempo para compartir sus ideas en torno a un tema tan relevante y que en realidad debe ser parte del diálogo social nacional y regional. Este foro se hace en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores 2025 y sabemos que a pesar de los avances registrados, la lucha sindical y las normas internacionales eh, todavía hace falta mucho por hacer en el mundo. No solo sigue habiendo muchas personas sin límites de sus jornadas laborales, sino también subsiste el trabajo esclavo o bajo la forma de trabajo forzado. Un poco quiero compartirles de por qué estamos organizando este foro con este tema específicamente. Es que el sector de La Palma ha cobrado un auge impresionante en la región, en cada uno de los países que hoy forman parte de este foro, como son Guatemala, Colombia, Costa Rica, Panamá. En todos estos países existe producción del aceite de palma. De acuerdo con la European Palm Oil Alliance, el aceite de palma se ha posicionado como el de mayor consumo a escala mundial. Los bajos costos de producción, su mayor rendimiento por hectárea, su precio accesible y su versatilidad en los usos han facilitado su sólido posicionamiento en el mercado. El gran desarrollo de la producción palmera en el mundo está directamente relacionado con las
pésimas condiciones de trabajo y los bajos salarios que tienen sobre todo los trabajadores agrarios, muchos de ellos catalogados como indirectos, que trabajan en el sector por jornadas o por tareas. La situación laboral de estos trabajadores es muy similar en relación a sus malas condiciones de trabajo en el caso centroamericano y muchas veces incluye la imposibilidad de formar sindicatos. Según testimonios de personas que trabajan o han trabajado en plantaciones de palma, es muy difícil organizarse porque inmediatamente la actitud de la empresa es despedirlos e incluso entran a formar parte de listas negras, como se les llama, en las cuales muchas veces esas personas ya no consiguen otro trabajo en otras fincas. El panorama colombiano es diferente, ya que existe organización sindical desde muchos años atrás en este sector palmero. Entonces esperamos aprender un poco de su experiencia al respecto. Por lo general se pueden diferenciar 4 formas de relaciones laborales. Existen trabajadores permanentes con contrato a quienes se les pagan todas las prestaciones sociales. Trabajadores permanentes sin contrato que no tienen prestaciones sociales. Trabajadores temporales, locales, sin contrato y sin ningún tipo de prestación social. Trabajadores temporales que vienen de lejos a hacer cuestiones específicas. En general se producen serias carencias en materia de medidas de higiene y seguridad laboral, con la aplicación de agrotóxicos sin contar con todos los implementos de protección necesarios. Un estudio de la OIT de 2024 ya planteaba una serie de afectaciones de salud y seguridad en el trabajo que habitualmente sufren estas personas por trabajar en el sector. Aunque cada país presenta peculiaridades diferentes, en virtud de múltiples factores, en todos ellos resulta sumamente difícil organizar y funcionar para los sindicatos o cualquier otra forma de organización de trabajadores. Por ello, las entidades convocantes han decidido llevar adelante este foro a los efectos de abrir un debate y buscar vías de avanzar a favor de los derechos de las personas trabajadoras del sector de la palma aceitera. Como objetivo de este foro nos planteamos divulgar la situación de los derechos laborales y en especial la libertad sindical de las personas trabajadoras de la palma africana en Colombia y Centroamérica. La dinámica del foro es cada uno de ustedes va a tener máximo de 15 minutos para exponer. Hay unos cambios en la agenda que se había planteado, por ejemplo, Julio Koch de UNCITRAGUA estaba en la agenda para presentarse como primer expositor, sin embargo, está fuera del país y se le hace difícil conectarse a esta hora, así que lo hará después de la presentación de Manuel Pérez, que va a presentar en este momento. Otro cambio va a ser que el líder sindical Gustavo Aristizábal no va a poder estar con nosotros. Eso es lo que me acaba de informar por una cuestión de emergencia que ha surgido en su trabajo. Bueno, sin más preámbulos, entonces quiero presentarles a Manuel Pérez de Citra Repsa. Él se identifica como ciudadano maya quiché. Fue delegado titular ante la Comisión Técnica para el Acuerdo de Reasentamiento de Poblaciones Desarraigadas durante el conflicto armado interno y fue representante legal de CONDEG. CONDEG es la organización también que ha ayudado a todo este movimiento de desplazados a solucionar sus problemas y que actualmente está trabajando para apoyar a los trabajadores del sector palmero en Guatemala. Manuel es actualmente procurador laboral, apoyando a los trabajadores agrícolas, especialmente de plantaciones de palma aceitera, y es asesor de Citra Repsa, capacitando a sus miembros y fortaleciendo el comité ejecutivo del sindicato.
Él nos dará una reseña histórica de la conformación de Citra Repsa y las condiciones laborales del sector de la palma africana en Guatemala. Por favor, Manuel, adelante, usted tiene la palabra. Días a todos y a todas. Gracias, Mónica, por la presentación y gracias a la vez también por la invitación y a todos los que organizaron este evento, ¿verdad? Para nosotros es muy importante porque nos da la oportunidad de hacer llegar nuestra voz a otros países, a otros amigos y a otras organizaciones que apoyan también trabajadores de Palma. Voy a separar mi tiempo en dos momentos. Primero, pues hablar un poco del sindicato. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Pérez. Estoy apoyando a Citra Repsa. Pero antes de hablar de Citra Repsa, quisiera hablar un minutito del contexto para entender un poquito por qué se organizó un sindicato en Citra Repsa y por qué en Petén. Bueno, primero todos los que pues de alguna manera han apoyado el trabajo de Palma, sabemos que en Guatemala pues se habla aproximadamente de 180.000 hectáreas de palma africana sembrada, pero la mayor parte de plantaciones está en el área de Petén, ¿verdad? Según Palma se habla de más de 87.000 hectáreas en el departamento de Petén. Y solo en el municipio de Sayarché estamos hablando de más de 60.000 hectáreas. Y a la vez también en ese departamento nosotros con el apoyo de CONDEG y Citrarepsa ahora hemos identificado más de 60 empresas, ¿verdad? Relacionadas a Palma. Eso entonces nos da una idea que es interesante, es muy importante que los trabajadores agrícolas, en este caso de Palma, puedan organizarse. De esa cuenta, bueno, además también en Petén hay 10, todo lo que es la parte norte de Petén, hay 10 plantas extractoras, ¿verdad? O sea, la mayoría hay en Petén de 21 plantas extractoras que hay en Guatemala. De esa cuenta, entonces, después de varios años de trabajo que Condeja apoyó en el área de Petén, concretamente en Sayarché, un grupo de compañeros, trabajadores, y lamentablemente todos son hombres, ¿verdad? No hay mujeres, apenas hay una mujer en el sindicato. Se organizaron el mes de febrero del año 2024. Se hizo todo el proceso, se apoyó. Y a final de cuentas, cabal, lo que dijo Mónica, pues en el mes de septiembre completamos toda la parte de legalidad del sindicato y pues nos conformamos ya oficialmente. Vale la pena mencionar que este trabajo no fue fácil. Primero por la experiencia. Falta mucha experiencia en cómo trabajar o organizar sindicatos en el sector palmero, pero también hay un problema muy fuerte, el tema del analfabetismo. En nuestro sindicato, casi el 50%, ¿verdad? No saben leer y escribir. El comité ejecutivo, que son 7 miembros, tres no saben leer y escribir y solo 4 pueden leer y escribir, pero el nivel de estudio es hasta sexto primario. Esto es un elemento muy importante a considerar porque no es fácil comprender lo que dicen las leyes, lo que dicen los códigos, todo lo que implica el compromiso de los compañeros, ¿verdad? Para poder sacar adelante y fortalecer la organización sindical. Vale la pena mencionar que en todo el proceso que duró casi un año, pues podemos decir que no recibimos amenazas o, ¿cómo se llama?, persecución o intimidación. Sin embargo, la estrategia de esta empresa
vale la pena mencionar que es una empresa Repsa que se consideran como líder, ¿verdad? A nivel internacional. Forma parte del grupo JAME, ¿verdad? Y son los que tienen la mayor concentración de tierras en Guatemala. Em, Su estrategia fue diferente. Ellos utilizaron las normas legales para contrarrestar el sindicato ya creado. Primero, porque crearon un comité permanente de trabajadores organizado, esa es la información que obtuvimos, organizado por la misma empresa. Y maratónicamente firmaron un convenio colectivo de condiciones de trabajo, es decir, un mes después que se creó el sindicato nuestro, pues ya tenía la empresa un comité permanente de trabajadores y ya habían negociado un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Pero los beneficios, pues son los beneficios que siempre se sabe, migajas, realmente se les iba a otorgar a los trabajadores. Pero la parte más complicada de la estrategia de la empresa para contrarrestar nuestra organización sindical fue eh, el año pasado, 2024, aplicaron una medida para todos los trabajadores que va en dos direcciones. Primero es a todos los trabajadores que quieren continuar su relación laboral, lo pueden hacer. Y los trabajadores que quieren recibir su liquidación o indemnización pueden renunciar su relación laboral, es decir, rescindir su contrato y para que se le dé su indemnización. Tomando en cuenta el problema, la pobreza, la necesidad económica y todo eso, entonces muchos trabajadores optaron por renunciar su relación laboral y recibieron la liquidación. Dicho esto, varios compañeros del sindicato cayeron en esa trampa, ¿verdad? A pesar que había una recomendación previa que no se aplicaran a esa medida porque es un riesgo para el sindicato y no todos lograron captar la recomendación y es ahora tenemos problemas con la figura del comité ejecutivo porque la empresa ha estado cuestionando, diciendo que no ostenta el cargo de comité ejecutivo porque habían renunciado y por lo tanto quedaron, en otras palabras, fuera del sindicato. Actualmente estamos batallando esa parte, ¿verdad? Con el apoyo de algunos abogados, ¿verdad? También conscientes, porque en Guatemala, lastimosamente, hay abogados que se prestan a malas jugadas. Entonces, nos hemos cuidado en esa parte. Entonces, en resumen, Citra Repsa es la primera organización sindical en el sector palmero. Esperamos que no sea la única, ¿verdad? Con el apoyo de los compañeros, pues la idea no solo es apoyar a que haya más sindicatos, pero también actualmente estamos en la parte de fortalecimiento, ¿verdad? La afiliación, el crecimiento, pero nos topamos con ese tema legal según la empresa, ¿verdad? Entonces, yo dejaría esa parte del tema del sindicato. Para nosotros, pues somos un sindicato bebé, lo llamo yo, porque apenas tiene un año, muy poca experiencia, muy complicado por todo lo que ya mencioné, pero con ese ánimo, ¿verdad? Con ese ánimo de sacar adelante y luchar por mejores condiciones de trabajo en el sector palmero. Esa es una primera parte. Y la segunda parte, pues las condiciones laborales, pues prácticamente lo que dijo Mónica, ¿verdad? En resumen, es la mera realidad en Guatemala en el sector palmero. Quiero comenzar con hablar el tema de metas, ¿verdad? Un poco un resumen. En Guatemala, casi todas las empresas palmeras siempre aplican para los trabajadores la imposición de metas. Casi todas las actividades agrícolas en plantaciones de palma son por metas. Dígase corte de frutas, poda, chapia, fertilización, fumigación, todo por meta.
Y es un problema porque si bien es cierto, se entiende que las metas podría convertirse como el trabajo por productividad, que nosotros lo entendemos, el que trabaja más gana más y el que trabaja menos pues gana menos, pero en este caso no es así. El trabajador siempre es exigido a trabajar duro. A final de cuentas, si no saca la meta, de todas maneras se le va a pagar el salario mínimo. Pero el problema es que el trabajador ha sido exigido todos los días para que pueda producir más, es decir, para que pueda sacar más tareas. Entonces, el trabajador que siempre va a tener problemas de no llegar a la meta va a ser considerado como baja productividad y por lo tanto, como dijo Mónica, es cierto, es considerado como en la lista roja, ¿verdad? En la zona roja de posible despido cuando hay recorte de personal. Ese es un primer elemento que sufren los compañeros trabajadores agrícolas en las plantaciones de palma. Estamos hablando directamente de los trabajadores de campo. Otro tema que es, digamos, generalizado en La Palma es el tema de la tercerización en la contratación de los trabajadores. Voy a mencionar dos empresas que es notoria, digamos, este problema. Por ejemplo, la empresa Repsa tiene más de 9 empresas proveedoras de frutas y 4 empresas intermediarias, que son los que contrataban las personas. El problema grande acá es que el trabajador no sabe en qué momento es trasladado a otra empresa, ¿verdad? Son 4 empresas y a veces los contratos se cortan a mediados de año y el trabajador sabe que se contrató el mes de enero, pero cuando termina en diciembre ya aparece con otra empresa. Entonces es uno de los problemas cuando se reclaman las prestaciones, es complicadísimo en la parte legal porque el trabajador no sabe a qué empresa demandar. Y es uno de los problemas que hemos enfrentado, no solo en la parte administrativa, en la Inspección General de Trabajo, sino que también en la parte de los tribunales de trabajo, porque siempre es cuestionable esa parte de la contratación de los trabajadores de una a otra empresa. El otro tema son las prestaciones que hemos enfrentado. Aquí es con el apoyo de CONDEF, pero también el sindicato. Y es el problema del pago de las prestaciones laborales. Algunas empresas están pagando prestaciones laborales, pero de manera disfrazada, tratando de manipular las leyes. Por ejemplo, mencionar algo, para no mencionar todo porque el tiempo no nos permite, el tema de vacaciones. Las vacaciones en la empresa donde tenemos nuestro sindicato es clarísimo. Primero, porque las vacaciones se cortan en 2 periodos. Mientras el Código de Trabajo dice que solo se puede hacer cuando son trabajos especiales, ¿verdad? Se puede cortar las vacaciones en 2 periodos. Pero en este caso, en esta empresa se corta 3 partes las vacaciones. Primero les dan 7 días, después otros 6 días y el resto los pagan porque se corta la relación laboral. Y el Disculpe, otro Rodolfo, quedan problema en dos las vacaciones. minutos. Va. El otro problema son los cálculos. En este caso, Repsa hace los cálculos, digamos, el periodo de los trabajos es 28 días, pero cuando hace los cálculos para prestaciones, entonces aplica los 30 días. Y esto significa que reduce el costo o el pago diario y entonces el pago para vacaciones es bajo al salario mínimo. Y así hay un montón de problemas y voy a terminar con el problema de despidos. ¿Verdad? Siempre hay represalias, despidos, no hay, digamos, libertad de organización sindical, no digamos a reuniones. Hace poco nos despidieron a 7 trabajadores de una empresa que no es la otra, fueron despedidos solo por estar en una reunión. Entonces,
En resumen, las condiciones de trabajo en las plantaciones de palma, puedo resumir, existe el trabajo forzoso, explotación laboral y la famosa esclavitud moderna en estos tiempos en Guatemala. Nada más, y si hay alguna consulta después, pues trataré de responder si fuera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Quiero recordarles a todos quienes están presentes que también estamos en vivo, transmitiendo en YouTube y por Facebook. Entonces, en este momento corresponde darle la palabra a Julio Koch de Uncitrahua Histórica. Julio Koch es un líder del sindical de larga trayectoria. Forma parte del Consejo Político del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de la Mesa Sindical CSA Guatemala por Uncitrahua Histórica. Ha estado apoyando la lucha de los derechos laborales de varios sindicatos de la agroindustria en Guatemala. Él expondrá el tema de la libertad sindical en Guatemala y en el resto de la región. No quiero dejar pasar la oportunidad de darle la bienvenida a Víctor Báez, que fue ex secretario general de la CSA, y a Michael Hernández, que es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra entonces a Julio Koch. Tiene 15 minutos. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo fraternal y solidario de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, Uncitrahua Histórica. Y pues agradecer la invitación para participar de este foro tan importante, sobre todo eh, para enfocar, analizar la situación de los trabajadores y trabajadoras del agro en Guatemala y de América Latina. Una de las situaciones que nosotros enfrentamos en Guatemala son similares con el resto de América Latina, con algunas eh, diferencias muy mínimas, diría yo, pero históricamente nuestra región ha estado prácticamente dominada por muchos años por gobiernos militares. Luego en Guatemala, en 1985, eh, se da una apertura a una democracia que de 1985 a la fecha, pues podríamos decir que muy poco se ha avanzado en fortalecer, reembustecer una democracia real, efectiva y participativa, debido, digamos, a las estructuras de corrupción y el crimen organizado que han mantenido secuestradas las instituciones de gobierno. Si bien es cierto que han habido gobiernos de corte eh, civil, entre comillas, ¿verdad? Muy pocos han hecho cosas que avancen. Eh, Creo que una de las primeras grandes problemas fue no haber logrado institucionalizar los acuerdos de paz. Como hoy día, pues, es una agenda que fue discutida, negociada por todos los sectores, pero posteriormente, pues, no se logró darle otro nivel. Creo que uno de los grandes problemas que enfrentan nuestros países, a diferencia de Europa, Estados Unidos, es la falta de libertad sindical y la falta de un trabajo digno, de un salario digno, de una vivienda digna, derecho, acceso a la educación, a la salud, a la recreación. eh, y un problema de las estructuras de corrupción es no permitir el acceso a la justicia pronta y cumplida. Tenemos una constitución política de la República, se puede decir positiva, un código de trabajo eh, que surgió en 1947. Algunos dicen que ya está caduco, pero el problema es que el código es el código de la ley, y no son las leyes las que entorpecen la justicia, sino que es quienes las aplican. Por ahí, por 1978, decía el licenciado Mario López Larrabe que cuando se pierde la fe en las leyes y en quienes las aplican, nos conducen a las medidas de hecho. Y esa es una realidad porque se dan muchas manifestaciones y tomas de
carteras o fincas, pero es precisamente cuando no se logra la justicia a través del diálogo, a través del cumplimiento de la ley. Guatemala, en la actualidad, eh, sigue manteniendo el movimiento sindical, el bloque sindical, el movimiento sindical popular autónomo guatemalteco, como los sindicatos globales, dos bloques de los más representativos. Hay otras expresiones, eh, pero digamos, la OIT nos ha clasificado como las organizaciones más representativas. Una queja que viene de 12 años. Se tuvo muchas discusiones, muchos diálogos en gobiernos anteriores, cuando el gobierno de Otto Pérez Molina, pero no logramos avanzar, aún con el acompañamiento de expertos de la OIT que llegaron de Ginebra, que vinieron aquí a Guatemala, y no se logró avanzar sobre recomendaciones de data, como decimos nosotros, para poder adecuar la legislación ordinaria para facilitar la organización sindical. Nuestro planteamiento era que para formar un sindicato fueran 12 trabajadores. No lo logramos. Lograr los sindicatos por rama de la producción tampoco se logró. Hay una férrea oposición del sector empresarial, y los gobiernos pues también digamos que van de la mano de ellos en esa etapa que discutimos eso. Tenemos a raíz de todo eso, eh, para la petición de una comisión de encuesta, la cual se perdió por votación hace unos pocos años, pero nuevamente en el año 2023 se volvió a pedir, no, perdón, en 2024 se volvió a pedir una comisión de encuesta por violación al convenio 87 sobre la libertad sindical y el convenio número 98 sobre negociación colectiva del año pasado, lo cual fue discutido por el Consejo de Administración en noviembre del año pasado, y fue admitida, digamos, la petición del grupo de trabajadores. En ese sentido, pues estamos aún con esa queja, donde hemos logrado mantener, digamos, al Estado en esta dinámica, para que las autoridades, el sector empresarial y nosotros podamos llegar a un acuerdo para poder cumplir con 10 puntos, compromisos de Estado que se adquirieron. Sin embargo, no ha pasado mayor cosa. Prácticamente hay una serie de documentos, pero las violaciones a la libertad sindical en el sector municipal es fuerte desde el año pasado. Hay una estrategia antisindical de todos los alcaldes, por una estrategia lanzada por el alcalde Ciero de San José, Santa Catarina Pinula, quien dijo que el mayor obstáculo para el desarrollo del municipio eran los sindicatos, y que había que ver de qué manera se desarma. Esto se viene a sumar a la permanente estrategia antisindical en el sector privado, donde no tenemos acceso a la libertad sindical. Y en el sector agrícola, pues tenemos muy pocos sindicatos. Por ejemplo, citando a un sindicato nada más en el sector de azúcar, el Eugenio Palo Gordo. Tenemos 8 sindicatos en la costa atlántica del sector banano, 6 de la chiquita y 2 de productores independientes. También nos quedan 2 sindicatos del sector café en San Marcos, Fincas Rosario, el Ferrol, pero también ya van disminuidos, al igual que Palo Gordo, por la política sindical que ellos vienen manteniendo con el tipo de contratación que hacen actualmente. En La Palma, por ejemplo, los compañeros de CONDEF han acompañado la fundación de un sindicato, y como decía el compañero Manuel, son víctimas de una persecución tremenda, donde incluso la patronal se dio la tarea de crear un comité permanente de trabajadores, negociar un convenio colectivo que fue, digamos, validado por la Inspección General de Trabajo, a la manera de dejar al sindicato sin posibilidades de poder, digamos, negociar un convenio o un pacto colectivo. Pues de igual manera pasa con, digamos, organizar un sindicato en el departamento de Escuintla de Banano, y de igual manera hablábamos con las compañeras en un taller que tuvimos de una persecución, amenazas tremendas que siguen teniendo. Y creemos de que en la actualidad el gobierno tiene la voluntad política de poder avanzar en esto, pero también hay que entender que estamos en un contexto muy complicado, que cuando se definieron los partidos que iban a la segunda vuelta electoral, empezaron fuertes ataques al partido del actual gobierno. Y luego, digamos, ganó las elecciones porque la población, cansada de las estructuras de corrupción de los partidos del El Patriota y luego los otros 2 gobiernos,
entonces se vio como una opción esto. Sin embargo, ha habido un constante ataque primero para que no tomara posesión y luego, digamos, viene un constante ataque para llevar a cabo un golpe de Estado. Eso pues también genera una inestabilidad, una ingobernabilidad que solo afecta y golpea a la clase trabajadora, a los pueblos indígenas que hoy están siendo criminalizados, perseguidos, encarcelados, y ese es el temor que tenemos ahorita, que un golpe de Estado va a venir a retroceder esa mínima democracia, esa mínima libertad que tenemos, y eso nos traería graves consecuencias sobre los derechos eh, eh, civiles, individuales y políticos. Y creemos nosotros que Guatemala, como otros países, no logramos avanzar en el pleno cumplimiento de la libertad sindical, donde se ha ratificado el convenio número 87 del 98. En la negociación colectiva hemos tenido grandes retrocesos, si bien es cierto que han habido un tipo de negociaciones que no son las más transparentes, de acuerdo a las opiniones que se dan, pero no se puede, digamos, cortar a todos los pactos colectivos de tal manera para retroceder mínimos derechos que se han conquistado. En ese sentido, creemos nosotros que estamos próximos a ir a la Conferencia Internacional del Trabajo OIT a Ginebra, y será tema nuevamente el de Guatemala. Y como lo hemos dicho a la ministra de Trabajo, nosotros no es que no tengamos claridad de la situación, lo que implica una comisión de encuesta, sino que el tema es que el sector empresarial es el principal oponente a que los trabajadores y trabajadoras se organicen libremente. Ellos quieren cero sindicatos. Como siempre han dicho, cero aumento al salario mínimo. Esa es una de las situaciones difíciles. Y lograr cambios en Guatemala en las situaciones, no solo el aspecto de la libertad sindical, un salario justo, un trabajo digno, en buenas condiciones, acceso a la educación y a la salud, requiere de una lucha fuerte del pueblo, donde el pueblo sea el protagonista de manera organizada, con manifestaciones, con todas las luchas, porque realmente la ley está ahí, pero no hay cumplimiento, no hay respeto por parte del empresarial. Y un sistema de justicia que está cooptado por las estructuras de corrupción, donde hay poderes económicos y también bufetes de la impunidad que asesoran a estas empresas, es muy difícil avanzar para lograr que los trabajadores y trabajadoras logremos los postulados que la OIT ha planteado sobre el trabajo decente, lo cual creemos nosotros que se puede lograr solo si hay libertad y respeto al convenio número 87, 98, convenios de la OIT, y también el artículo 102, inciso Q de la Constitución Política de la República. Pero para ello se requiere que el pueblo limpiemos las cortes, para los juzgados de trabajo, las instituciones, para que realmente cumplan su papel de manera ética, honesta, sin caer en la corrupción que promueve el sector económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Entonces le damos la palabra a continuación a Dania, que nos acompaña desde Costa Rica. Ella forma parte de CITRAPA, del sindicato CITRAPA, es secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de Palma Africana y Afines CITRAPA, secretaria general adjunta disculpen, de la Federación, disculpen, es que el nombre se me fue. FENTRAC. Sí, no, pero quiero decir todo el nombre porque para que nos ubiquemos, es la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines, FENTRAC, de Costa Rica. Y le damos la palabra entonces para que nos hable sobre la situación en Costa Rica. Gracias. Muy buenos días. Bueno, el objetivo es presentar un poco las condiciones laborales que tenemos en el sector de la palma africana en Costa Rica. Sabemos que la palma aquí pues es un cultivo de importancia económica, pero también enfrenta muchos desafíos y violaciones de derechos. Momentito. Perdón.
Bueno, les decía, nosotros somos un sindicato, el Sindicato Industrial de Trabajadores. Es un sindicato, no tenemos muchísima experiencia, como los compañeros que han presentado, ¿verdad? Tenemos muchos desafíos, hemos tenido grandes avances. Las condiciones acá, pues son en ciertas áreas extensas, a menudo más de 12 horas. Eso más que todo en las plantas de proceso. Hay exposiciones a riesgos. El salario, pues es el salario mínimo. Hay discriminación hacia las personas sindicalizadas. Hay una gran cantidad bueno, tenemos en esta sola empresa, hay varios sindicatos blancos que sinceramente no representan a los trabajadores, sino más bien están a favor de las empresas, no de los trabajadores. Tenemos obstáculos para el ejercicio del derecho de sindicalización. Los equipos de protección personal siempre son de baja calidad, entonces no, no protegen como debería ser porque siempre se van a usar lo más cómodo, ¿verdad? Para la empresa. Hay exposiciones a agroquímicos, el sol, el uso de las herramientas, hay una serie de cantidades de enfermedades laborales, mentales, accidentes laborales que no son atendidos como debe de ser por el médico de la empresa, todos los manda a valorar por la caja. Estos accidentes, estos trabajadores que sufren accidentes laborales, llega el momento en que de ahí dejan de luchar, de estar pidiendo que sean atendidos por el INSS, porque el INSS es el ente de seguro que debe atender los casos de riesgo laborales, pero ellos avalan a los consultorios médicos y eso hace que muchos trabajadores estén ahorita con condiciones de salud muy afectadas. Acá hay palmas que pueden llegar a medir hasta, no sé, unos 20 metros. El uso de las varillas. Se ha estado tratando de mejorar la calidad de las varillas, buscar algunas de grafito, que dicen que son más livianas. Pero ayer, por cierto, conversaba con uno de los supervisores y decía que querían mandar a traer de Honduras unas varillas de grafito que son de 16 metros de una sola, no tienen que estar poniéndole niples. Entonces, acá hay muchos trabajadores que utilizan varillas que les tienen que estar poniendo niples de hasta 8 metros, que son más pesados que la parte de la camisa que lleva la varilla, y eso hace que tengan que andar una varilla de 18 metros al hombro, ¿verdad? Durante toda la jornada, que también eso es un riesgo y un desgaste físico para ellos. Hemos tenido varios logros, entre ellos muy significativos, que fue la lucha por los servicios sanitarios en el campo. Se han estado haciendo también comedores. Por lo general, eso fue una lucha que empezamos en el 2018 y hasta el momento, si mal no recuerdo, van 32 servicios que la empresa ya ha hecho en diferentes lugares, en diferentes lotes, como le llamamos nosotros acá. Y nos toca es educar a los trabajadores para que los utilicen, para que los cuiden, ¿verdad? Para que vean que es una herramienta que les puede mejorar un poco la calidad de vida, igual que el uso de los comedores. Hemos llevado varias inspecciones laborales acá, que eso que nos ha ayudado también a que la empresa pues mejore, nos quiera menos a nosotros, ¿verdad? Pero que mejore las condiciones, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. A mí no me importa que ellos estén peleados conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Lo que me importa es que vayan tratando de mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces, necesitamos o sea, que no, la empresa no nos vea como enemigos, ¿verdad? Porque sinceramente los sindicatos vienen siendo como los ojos de los empresarios dentro del campo. Las cosas que ellos no ven, nosotros las vemos y se las tenemos que llevar a ellos para que traten de mejorarla. Sin embargo, ha sido muy difícil para nosotros lograr
este avance. Hay muchas represalias, no tenemos, digamos, para ejercer la libertad sindical, para ejercer el trabajo sindical, hay que pedir permisos sin goce de salarios, no tenemos las facilidades que tienen los compañeros que tienen el sindicato blanco, que ellos tienen licencia sindical a tiempo completo y se podrían dedicar completamente al sindicalismo, pero no lo hacen. Entonces, en el caso mío, que es un poquito más complicado, ¿verdad? Solo por el hecho de ser mujer, yo les digo que es que ellos son como machistas. Entonces no aceptan que una mujer tenga una buena idea para mejorar algo, porque muchas veces les he presentado ideas buenas de productividad para que avance y sean más, o sea, tenga una mejor productividad en el campo, y lo que hacen es que se lo acreditan a los otros sindicatos, ¿verdad? Para opacar el trabajo que uno hace. Entonces, estas cosas que a veces a uno lo ahuevan, ¿verdad? Pero sabemos que son retos y de retos tenemos nosotros el camino y hay que seguir avanzando. Le voy a dar unos minutitos a Michael para que me refuerce ahí más que todo en la parte teórica. Michael. Sí, bueno. Buenos días, compañeros. Gracias, Dani. Con mucho gusto le refuerzo. Gracias por la invitación, compañeras, compañeros Ricardo, eh, Changala, por habernos participado. También veo que aquí está em, em, el compañero Víctor Báez, con quien tuve en algún momento la oportunidad de ocupar eh, y desempeñarme dentro de la CSA, en aquel momento como presidente de la Comisión de Juventud de la CSA. Víctor, un gusto encontrarte por acá, y Natalia, con quien hemos trabajado aquí en Costa Rica también en temas laborales. Un gustazo. Solamente, a grosso modo, indicar que efectivamente Costa Rica tiene una particularidad con relación al resto de los países, y es que la violencia no se practica eh, de forma, no podemos decir, física o con armas, sino que hay una cuestión más metódica, más instaurada desde la institucionalidad pública en contubernio con las empresas, que nosotros hemos eh, denominado el modelo antisindical agroindustrial en Costa Rica. Y es que básicamente este tema sí es similar a otras regiones, que es que los cultivos de palma africana están ubicados en las zonas eh, donde se caracterizan los niveles más altos, los niveles más bajos de escolaridad, también exclusión social y acceso a la información. Esto eh, pareciera que favorece a las empresas, tanto las palmeras como las piñeras como las bananeras, para tener un caldo de cultivo de relevo generacional de trabajadores con baja escolaridad, y de esa forma violentar sus derechos, porque son las únicas empresas que ofrecen trabajo en las zonas, y los trabajadores se ven, mejor dicho, que obligados a vincularse a estas empresas con los contratos que ofrecen y las condiciones laborales eh, desde el punto de vista institucionalidad. Después, las empresas, como son los únicos empleadores en la zona, pues imponen sus condiciones de trabajo, y dentro de esas condiciones están las políticas antisindicales. Dani hablaba en el caso de la palma africana, porque es un asunto y un antecedente histórico desde los años 80, cuando eliminaron el sindicato, en este caso bananero, que eliminaron las plantaciones de banano en la zona sur e impusieron plantaciones de palma africana como un cultivo alterno, en los mismos terrenos donde estaba la United Fruit Company en la zona sur. Y paralelo a esto también fundaron sindicatos blancos, ¿verdad? Que fueron sindicatos que vinieron a usurpar la identidad de los sindicatos autónomos, y con esos sindicatos vienen aplicando pues un método de control de las relaciones laborales, y también fijación en este caso, de formas de trabajo que favorecen a la empresa y desfavorecen a los trabajadores por medio de convenciones colectivas que no son negociadas, son impuestas por las empresas. Y estos trabajadores que pareciera no obedecen a los intereses de los trabajadores, pues permiten que las empresas hagan esto.
Y una situación particular que también es congruente con el resto de los países es que los sistemas salariales van ligados a la producción. Y es que las empresas fijan sus metas de producción y utilizan mecanismos salariales para alcanzarlas. Algo muy delicado que sucede es que las empresas, aunque existe un salario mínimo, las tarifas salariales por destajo, que son por producción, no son tuteladas por el Consejo Nacional de Salarios y las empresas las fijan de forma unilateral. Entonces, lo que son ritmos e intensidad de los trabajos no tienen un sustento técnico científico soportado por los trabajadores, sino que la empresa lo impone de acuerdo a lo que posiblemente un ingeniero industrial determine para que la compañía logre alcanzar el rendimiento para los costos operativos, ¿verdad? Y, desde lo sindical, ¿verdad? Tenemos el reto de enfrentar estas dos vertientes, que es la vertiente institucional estatal, que es el favorecimiento de condiciones, el contexto en el que están inmersos los trabajadores en las diferentes regiones, y paralelo, las políticas empresariales que van dirigidas a que los trabajadores no se sindicalicen y que de forma solapada imponen mecanismos o formas de organización que no obedecen a los intereses particulares de los trabajadores. Bueno, ahí Dania viene haciendo un trabajo espectacular. Decir que también esta misma estructura de persecución sindical y de prácticas antisindicales han ocasionado que Dania, por ejemplo, el año pasado tuvimos un procedimiento de despido contra Dania, la empresa la sometió a un procedimiento de despido, duró aproximadamente 4 meses, ¿verdad? Porque querían despedirlas, logramos hacer un trabajo de defensa, no lograron despedir, y actualmente, ahora, antes de Semana Santa, estamos hablando hace un mes, fue apercibida, fue notificada por la Fiscalía de la zona donde vive Dania, porque el médico de empresa le presentó una querella y una acción civil resarcitoria por denuncias que ha venido haciendo el sindicato con relación a la manipulación de los accidentes de trabajo por medio del médico de empresa para no hacer efectivos los riesgos de trabajo y de esta forma que los trabajadores pues se vayan desgastando, vayan saliendo de la empresa, no reclamen sus riesgos y vienen renovando con este caldo de cultivo que les digo yo a ustedes, de muchachos y muchachas, hombres y mujeres jóvenes, pues su planilla de trabajo y se deshacen de los trabajadores, como que vayamos por la carretera y se nos reviente una llanta, nada más compramos una llanta y la cambiamos. Así están trabajando esas empresas, así funciona el asunto. Así que Disculpe, muchísimas Michael, quedan gracias 2 y minutos. espero haber con esto ya complemento. ¿Finalizó, Michael? ¿Perdón? ¿Finalizó? Sí, ya con esto finalizo. Disculpe que lo interrumpiera. Bueno, entonces a continuación nos acompaña Gustavo Aristizábal, que qué bueno que logró resolver su contratiempo desde Colombia. Él es director administrativo de la Coordinadora Sindical Palmera de Colombia. Es líder sindical con más de 23 años de trabajo en el sector palmero. Es vicepresidente de Sintrapalmas, que es el sindicato más antiguo de Colombia, con 54 años de haberse formado. Gustavo nos va a hablar sobre la situación laboral de los trabajadores de La Palma en Colombia. Le doy la palabra, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, compañera Mónica. Un cordial saludo a la mesa de trabajo. Compañera Mónica, compañero Ricardo. La verdad, pues, contento de hacer partícipe de esta reunión tan importante y de mucha trascendencia por el tema tan complejo que viven nuestros compañeros allá en Guatemala, situación por el cual, la verdad, los admiramos, porque una situación por la que ellos están pasando se entiende y la vemos de que no es nada fácil. Esperemos que con nuestro apoyo y también yo creo que con los compañeros de Costa Rica también pues ayudemos a que tome pie de fuerza a nuestros compañeros. El tema sindical es algo sumamente importante en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque el estar uno sindicalizado promueve a que se le garanticen las mejores condiciones laborales a los trabajadores y las trabajadoras de La Palma. Aquí en Colombia hay cualquier cantidad de mujeres trabajadoras de La Palma
a las cuales pues las condiciones de garantías para ellas a nivel laboral pues también son de cierta manera un poco más diferentes a los de los hombres. Sin embargo, dentro de la mayoría de los sindicatos de la que conforman a la Coordinadora Sindical Palmera, siempre hemos tenido como referente de que se les garanticen dichas condiciones a todos y a todos los trabajadores de La Palma. ¿Debido a qué? A que hemos visto, y pues no solo creo que pasa en Guatemala, aquí empresas pequeñas de La Palma que pues constan de pocas hectáreas y no tienen su sindicato, es precaria las condiciones, no les dan dotación, los ponen a trabajar con productos químicos sin ninguna protección, o sea, infinidades de cosas que verdaderamente preocupan. ¿Por qué? Porque un trabajador de una finca o mediana o pequeña empresa llega a reclamar, a exigirle a su patrón de que mire, que no tengo dotación, que me toca venir a trabajar prácticamente con la ropa de salir. Entonces, ¿qué sucede? Esos trabajadores, para los dueños de las empresas donde no hay sindicalismo, de una vez lo que hacen es que le cancelen el contrato, los despiden porque no tienen una voz que los apoye. En el caso de las empresas donde hay sindicato, la fuerza, digamos, la fuerza se impone de manera diferente. ¿Por qué? Porque debido al apoyo sindical podemos exigirles a las empresas que los trabajadores tengan sus dotaciones, que el estado de los lotes sean los adecuados, porque también es muy importante que las condiciones, tanto en el campo como en las extractoras de aceite, sean las adecuadas para el mejor desarrollo y que le garantice, digamos, un mejor desempeño de nuestros compañeros en el campo. Situaciones por las cuales nosotros en muchas de las empresas se hace el trabajo llamado diálogo social y es muy importante. Aquí hubo una época donde pues el sindicalismo, digamos que lo que están sucediendo nuestros compañeros allá en Guatemala, aquí se vivió, pero ya hace más de 30 años, donde pues era mal visto el tema sindical. Gracias a Dios pues los tiempos han cambiado, la gente ha reconocido de que el tema sindical es algo que beneficia a la sociedad, ¿ya? Que mejora la estabilidad de los trabajadores, de que sus áreas de trabajo sean las que tengan las mejores condiciones. Todos esos esquemas de beneficios genera estar afiliado a un sindicato. Todas esas situaciones son las que hacen del por qué tenemos que, digamos, que apoyar a nuestros compañeros a que sigan en pie de lucha, porque verdaderamente que es lamentable la situación por la que pasan, escuchando a los otros compañeros que han hecho sus intervenciones, donde verdaderamente hay unos que han avanzado, hay otros que mantienen su tema de su pacto colectivo que aquí en Colombia es rechazado. Y sin embargo, hay empresas que de manera por debajo de la mesa hacen unos acuerdos o pactos colectivos con dichos trabajadores. Y eso que hemos hecho enfrentamientos con el ministerio, hemos generado denuncias, pero son temas que no son fáciles. ¿Por qué? Porque también se necesita el apoyo del gobierno. Es fundamental que el gobierno esté en apoyo de esos trabajadores, que nuestros compañeros se sientan respaldados por el ministerio, que le puedan no solo garantizar las mejores condiciones laborales, sino también el tema de seguridad, que no se sientan intimidados, que los dejen desarrollar libremente la ayuda sindical, que verdaderamente hagan ver de que el tema sindical es un beneficio para todos y no una, por decir así, no una maldición, porque pues ese es el temor que veo que se genera ya con los compañeros de Guatemala y estamos dispuestos a apoyarlos. Aquí también el tema de salud es fundamental. Tenemos COPAS, donde hay trabajadores por parte de la empresa, trabajadores por parte de la organización sindical, donde periódicamente hacemos reuniones garantizándoles todas las condiciones de trabajo, porque eso es muy fundamental. Eso ayuda al equilibrio y al mejor desempeño tanto del trabajador en sus áreas de trabajo como en la compañía en su área de producción, porque eso es viable. Si un trabajador está bien, se desempeña bien, eso va a generar mejores rendimientos. Y al generar mejores rendimientos, pues la compañía también va a generar mejores ingresos. Es lo que le decimos nosotros muchas veces aquí, gana-gana, y se ha logrado por medio del diálogo social. Y eso ha sido un punto de referencia en el tema sindical, de que las empresas reconocen y deben de aceptar de que el tema sindical
no es algo de que es para acabar empresas, porque siempre lo ven de esa manera, ¿no? El tema sindical aquí en Colombia prácticamente se ve como un generador de mejores condiciones para los trabajadores, mejores garantías, mejores salarios. Yo pues hago ahí mi intervención por esa parte, estaba acá y me volé un momentico de la reunión porque tenemos una reunión aquí con el gerente, pero va a continuar nuestro compañero Alexander Cardona y después el compañero Rubén, que van a reforzar también unos temas de suma importancia para el tema de lo que estamos tratando hoy. La verdad, pues un saludo para todos y todas, la verdad que muy contento y firme con esa lucha nuestros compañeros de Guatemala. Chao, compañeros. Gracias, muy amable Gustavo. Entonces ahorita le cedemos la palabra a Alexander, que va a darle un poco más de profundidad a la situación sindical y laboral en Colombia. Alexander Valenzuela es un líder sindical con 20 años de experiencia en el sector de La Palma. Ha desarrollado distintos oficios dentro de La Palma extractora y actualmente es supervisor del proceso para mejorar la calidad del aceite de palma. Fue parte de la junta directiva del periodo 2015 a 2023 del sindicato de la empresa Palmas del César S.A. y actualmente es el presidente de la junta directiva de dicho sindicato. Gracias, Alexander. Bueno, gracias compañera Mónica, un saludo para todos y para todas, Dios les bendiga. Bueno, sí, ya como lo manifestaba el compañero Gustavo, hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo fortaleciendo lo que llamamos o lo que se ha implementado en las negociaciones colectivas y es el diálogo social. Es una herramienta que a nosotros pues, de cierta manera nos ha servido mucho para poder llegar a algunos acuerdos que mejoren algunas condiciones de los trabajadores. Y aún nos falta por hacer mucho, sí, porque siento que el trabajo sindical es un trabajo constante y que nos permite a nosotros irnos transformando o ir cambiando ciertas actitudes y que eso conlleve a la mejoría de las condiciones laborales de nuestros trabajadores. En estos momentos tenemos dificultades. Aquí en Colombia, pues estamos a puertas o el Congreso de la República nos negó la posibilidad de una reforma laboral y ahorita por medio estamos o se está tratando de buscar que esa reforma pues, vayamos a una consulta popular que de cierta manera los trabajadores y los sindicatos lo hemos visto que no es una reforma, es solamente le estamos pidiendo al Congreso y al gobierno devuélvanos lo que en algún momento nosotros teníamos. Nosotros anteriormente estábamos amparados bajo la ley 50 de 1990, que era una ley que nos permitía a los que trabajamos en plantas extractoras y en el sector de la agroindustria, tener que nuestros recargos nocturnos o que la jornada laboral nocturna empezara a partir de las 6 de la tarde, que nuestros dominicales fuesen pagados al 100%. Entonces, en el año 2002 llega un presidente, se crea la ley 789 del 2002 y eso pues lo que hace es que flexibiliza o le permite al empleador que ya la jornada laboral, perdón, que la jornada laboral nocturna no empiece a las 6, sino que empiece a las 10 de la noche y que nuestros dominicales sea pagado al 75%. Y otros beneficios más que teníamos nosotros como trabajadores fueron perjudicados y coartados con la ley 789 del 2002. También se flexibiliza la forma de contratación y desde allí es donde ya se empieza a ver la intermediación laboral. Pues es un trabajo de esa formalización que nosotros hemos venido haciendo, que afortunadamente en el año 2015, por medio de una huelga de 87 días, logramos la formalización laboral de 225 trabajadores que venían contratados por medio de cooperativas. Y en el año 2015 pues logramos, por medio de una negociación, logramos que estos compañeros fuesen podido ser contratados directamente con la empresa. Entonces, el comparativo en la mejora de la calidad de vida de estos compañeros pues, ha sido abismal, ha sido muy bueno, porque, pues como lo decía Gustavo, un compañero que es tercerizado tiene que pagar su herramienta,
se levanta desde su cama, cuando se levantaba, colocaba un pie en el suelo, ya le estaba debiendo plata a la cooperativa, ¿sí? Y ese es un problema de tercerización laboral que tenemos sobre todo en las zonas rurales, en las fincas, en las pequeñas empresas. Allí pues aún sigue existiendo la tercerización por medio de cooperativa o por medio de SAS. Entonces, aquí nosotros lo que hemos visto es que este es un trabajo que tiene que ser articulado con los entes de calificaciones o que entreguen las certificaciones, entre esos la RCPO juega un papel fundamental, porque la RCPO visita las empresas y empieza a investigar, empieza a evaluar las condiciones laborales de los trabajadores, que se cumplan convenios de la OIT. Entonces, le hemos pedido también pues, a la RCPO que investigue un poco más, que nos permita a nosotros como organizaciones sindicales tener más participación en estas charlas o en estas evaluaciones que nosotros somos un aliado. Nosotros no estamos para dañar las empresas como estigmatizamos o nos han estigmatizado. Creo que las condiciones laborales se ven mejoradas donde hay organizaciones sindicales y eso es a través de las convenciones colectivas, que de pronto mucha gente desconoce el funcionamiento de una convención colectiva y es la herramienta que nosotros tenemos como organización sindical y que está avalada por el gobierno o por el Código Sustantivo del Trabajo, que nos permite a nosotros sentarnos con el empresario y poder mejorar o buscar mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales. Entonces, este trabajo articulado no tiene que desfallecer. Ahorita, como les decía, debemos articular al gobierno, debemos articular a las entidades que vienen a dar sus certificaciones, la organización sindical y el empresariado. Siento que esta es una mesa de trabajo que tiene que conformarse y tiene que seguir trabajando en busca de las mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida para nuestros trabajadores y para nosotros. Escuchaba, ya para finalizar, escuchaba una intervención de un congresista aquí en Colombia y decía, no, es que ahorita con la consulta popular el sindicato no se preocupan porque ellos ya tienen asegurado todo. No, es mentira. Nosotros, los que pertenecemos a una organización sindical y a una junta directiva, pues nos regimos también por una convención, nos regimos por el mismo reglamento interno, nosotros no tenemos condiciones adicionales de las que tienen los afiliados o los compañeros que conforman la Asamblea General. Todos estamos amparados bajo un reglamento interno, bajo una convención colectiva, bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Y lo que tenemos es seguir trabajando a los compañeros de Guatemala. No es fácil, es un trabajo difícil, pero creo que si también articulamos el trabajo entre las organizaciones sindicales y nos comparamos cómo estamos unos con otros, podemos llegar a mejorar. Y esa es la idea y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Seguir trabajando por nuestros trabajadores, por la defensa de nuestros derechos laborales. Y ahorita se nos viene la reducción de la jornada laboral. Es un tema que con la empresa hemos venido trabajando. Estamos a la espera porque queremos, como ya lo he manifestado en algunos escenarios, queremos como organizaciones sindicales y como trabajadores que la reducción de la jornada laboral impacte de manera positiva. Ya pasamos ahorita a una reducción de 44 horas a partir del 16 de julio. Y que se nos ha dificultado, y es que la empresa, o en el Código Sustantivo, en el artículo más exactamente el 167, habla que la sección o la jornada laboral debe de ser dividida en dos secciones. Entonces, para que la empresa pueda también aplicar esto, ellos se tienen que preparar en el reglamento interno, tienen que allí incluir en su reglamento la jornada laboral o el horario que se maneja dentro de la jornada laboral, debe estipular los tiempos de descanso y en qué momento se van a emplear ese tiempo de descanso. Entonces la empresa se vino preparando para este momento, pues nosotros no lo sabíamos, pero ya venían incluyendo algunas cositas. Ya empezamos el diálogo, he sido muy claro, he sido muy directo y he dicho, nosotros queremos como trabajadores que la reducción de la jornada laboral de verdad, verla impactada positivamente. Entonces, pues estamos en ese trabajo. Yo le dejo la palabra al compañero Rubén para que ya termine de significar el tema de acá de Colombia. Compañeros, muchas gracias por el uso de la palabra y
cualquier cosa, pues estamos disponibles y a la orden en lo que podamos colaborar. Muchísimas gracias, Alexander. Solo quiero pedirle favorcito a Rubén que nos ceda su espacio, porque Homero Fuentes, que estaba pensado después, hablar después de usted, tiene también una reunión urgente y quisiera darnos un mensaje. Homero Fuentes es el asesor presidencial en cuestiones laborales. Y no sé si le parece, don Rubén. No hay ningún problema, tranquila, compañera. Muy amable. Homero, entonces le cedo la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Y gracias, Rubén, por cederme el espacio, pero también recibí una llamada que tengo que movilizar a un punto que no está tan cerca de donde estoy ahora. Pero muchas gracias por la invitación. Considero muy valioso este foro por reactivar o para fomentar la solidaridad entre las organizaciones de la región y también el intercambio de experiencias. No se está escuchando, Homero. ¿Bueno? No se escucha, Homero. Upa. ¿Estás muy lejos del micrófono o el micrófono es, no sé, algo pasa? Su micrófono está apagado, Homero. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, Perfecto, gracias. perfecto. Sí. Gracias, agradecí al compañero haberme cedido el espacio, pero por trabajo tengo que salir a otra reunión. Valoro mucho la invitación que me hacen y también este es un foro que permite reactivar la solidaridad entre las organizaciones y el intercambio de esas experiencias que son valiosas, principalmente para países como Guatemala, que ya han comentado aquí el compañero Manuel lo que están ellos pasando y viviendo. El caso de Guatemala no es ajeno a lo que encontramos también en el caso de Honduras o en el caso de algunos otros países, también producción de palma africana. Yo solo quiero compartirles que he tenido la oportunidad de estar haciendo investigaciones y algún tipo de al tema de toda la cadena de valor en la y conozco parte de esa realidad que ya fue manifestada, que no voy a entrar a detallar. Lo que sí quiero compartir son los retos que este sistema de producción tiene. Un poco lo mencionaba el compañero de Costa Rica, cómo es que ahora se hace la medición por actividad, por productividad, y eso es donde tratan de ajustar el tema de los salarios. Guatemala no es ajena a eso, hay toda una transformación del sistema de producción basado a ciertos criterios de legalidad. Y también este sistema de contratación lo que distorsiona son los contratos de trabajo, y pesos y medidas en la palma. Y ahí es donde vienen los grandes problemas que la actividad de palma. El reto de Guatemala para formar un sindicato sector agrícola no es una estructura muy sólida del sector privado. Hay grupos muy fuertes con mucha incidencia en la zona económica que ha sido un constante
barrera, obstáculo para que se garantice la libertad sindical, no negando en todos los sectores, pero principalmente. Si uno hace un análisis muy rápido de la situación de la libertad sindical en el país, donde más dificultad hay es en el sector de agrícola. Hay otros sectores, como el sector agrícola, por el peso que tiene, pues es mínimo, salvo lo que el compañero eh, Julio perdón, Pop mencionaba de la experiencia en Nicaragua y los dos recientes sindicatos que salen en Guatemala que se organizan. Entonces, esta situación es sumamente difícil. Yo lo que puedo compartir desde el trabajo de su contexto y de su realidad es recobrar la institucionalidad que el Ministerio de Trabajo perdió a través de los años. Eso implica, y no es nada fácil, se hizo un primer ejercicio. Homero, te estamos perdiendo, Homero. Si puedes acercarte un poco más al micrófono, te perdemos la potencia de voz. Sí. Pues súbale el volumen a su micrófono. Vamos a ver aquí. Yo no sé cómo está esto. Bueno, lo que trataba de compartir es que hay todo un reto para recobrar la institucionalidad del Ministerio de Trabajo. Y no es nada fácil, pero en eso se está. Se hizo una inspección hace poco en el sector de Palma Africana. Sé que también las expectativas para el sindicato de Repsa no fueron las mejores, pero esa complejidad de las empresas palmeras en el país, grande extensión, no permitió tener la cobertura que tal vez el sindicato ha deseado. Hay grandes retos que hay que superar. Yo creo que el tema de mantener el sindicato bajo todas esas presiones y modalidad de acoso y acoso sindical que están teniendo, hay que lo que quería yo rápidamente también manifestar es que desde, no sé, poco difícil, no difícil, sino podría ser una situación muy especial para lo que voy a expresar para este foro. Hay una disposición y no lo estoy, digamos, diciendo de manera tan superficial, sino que sí es compartida la organización sindical del país. La posición de la actual y ahí es donde se ha estado trabajando poco a poco, como decía, nada fácil, pero ese es el gran reto que también tiene las autoridades. Me gustó mucho lo que expresaban los compañeros de Colombia por la experiencia que ellos han logrado a través de los años. Y como sí, hace años, el Palma Africana, correcto lo que mencionaron yo lo dejaría acá porque escucharía un poco más el foro y pues, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Homero Fuentes. Para aclarar, Homero Fuentes es asesor del presidente de la República de Guatemala en cuestiones laborales y tuvo a bien darnos estas palabras. Muchísimas gracias, Homero. Entonces continuamos con Rubén. Rubén también es un líder sindical de larga trayectoria. Entró a trabajar al sector palmero desde que tenía 12 años
y entró a formar parte del sindicato de la empresa Palmas del César 2 años después, o sea, cuando tenía 14 años. Fue parte de la junta directiva en el año 1987 y en el año 1990 vuelve a ser parte de la junta directiva del sindicato. Y ahora también forma parte de los dirigentes de la CUT en Santander, Colombia. Le damos la bienvenida entonces a Rubén Zamaca. Muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo experiencias. Ya pues prácticamente Valenzuela hablaba un poco de lo que hemos estado pasando en este momento en Colombia con respecto al tema de reforma laboral. Entonces, vimos una situación difícil realmente porque esperábamos que con el gobierno que tenemos pudiéramos avanzar realmente en todos estos temas de reformas que son necesarias para el país, pero el Congreso de la República nos ha truncado todas las reformas que se han planteado. Voy a hacer una pequeña reseña histórica de lo que ha sido el sindicalismo en el sector de la palma en Colombia. Las empresas de palma en Colombia nacen alrededor del año 1960 y 61. Llegan los primeros asentamientos de palma aquí al Magdalena Medio, lo que es sur del Cesar y Puerto Wilches. Los sindicatos nacen en la misma región alrededor de los años 70, unos en el año 71, otros en el año 74. Una de las grandes empresas del país que ha sido Indupalma pues el sindicato nace en el año 77 y el sindicato en la empresa donde yo trabajo nace en el año 84, como ya lo dijo la compañera Mónica. Realmente para el sector de La Palma ha sido una lucha constante y no solamente de, digamos, lucha sindical, digámoslo, de reclamación de derechos. Ha sido una situación compleja porque hemos tenido una violencia antisindical muy, pero muy fuerte en Colombia, sobre todo en el sector de La Palma. Solamente para poner un ejemplo, la empresa Indupalma, la cual tenía un sindicato que en su principio se llamaba Sintra Indupalma y posteriormente se creó Sintra Proaceites bueno, lo creamos entre tres subdirectivas de tres empresas, lo que es Palmas del Cesar, la antigua Indupalma y Palma Costa. Creamos Sintra Proaceites, pero resulta que Sintra Proaceites en las épocas de los 80 y 90 sufrió Sintra Proaceites San Alberto, el sindicato de Indupalma, sufrió una arremetida tremendísima y pues así cifras no digamos exactas, pero hubieron alrededor de 120 trabajadores muertos, entre esos la mayoría de trabajadores dirigentes sindicales. Y yo creería que por lo menos en el año 90, 90 y algo, los 94, 97, les tocó desplazarse de esa misma empresa hacia otras ciudades alrededor de unos 300 trabajadores o quizás más. Entonces, la arremetida que ha habido de los empresarios y el gobierno o los gobiernos anteriores en contra de los sindicatos de La Palma ha sido supremamente difícil. Sintra Palmas, por ejemplo, donde es el compañero Gustavo, donde trabaja el compañero Gustavo, ellos llegaron al punto del exterminio del sindicato por parte de la empresa. Entonces, resulta que en estas regiones la violencia antisindical se da sobre todo por temas de paramilitares. Y pues hemos sufrido ese tema durante muchísimos años. Teníamos ya, qué sé yo, alrededor de unos 20 años que no sufríamos la arremetida paramilitar en las regiones, pero nuevamente hoy se está implementando ese sistema y obviamente los trabajadores cuando uno llega a las regiones a hablar de sindicalismo, los trabajadores lo que dicen es, oiga, no venga, a mí me da miedo y de pronto con toda la razón. Solamente para poner cifras, nosotros, por ejemplo, en Colombia, somos el cuarto país productor de palma en el mundo. Obviamente, tenemos solamente 600.000 hectáreas cultivadas en nuestro país. Esas 600.000 hectáreas, según datos de FEDEPalma, que es la Federación de los Palmeros, de los Empresarios Palmeros,
o sea, tenemos en Colombia alrededor de 197.000 trabajadores en La Palma. Pero mire cómo ha sido la lucha sindical en nuestro país. De esos 197.000, solamente tenemos, y eso que decimos que tenemos muchas luchas, solamente en este momento tenemos alrededor de 3.000 trabajadores sindicalizados. O sea, hay muchísimas, pero muchísimas empresas donde no hemos podido ejercer el tema sindical por la violencia que se vive en nuestras regiones. Por ejemplo, tenemos regiones como el Catatumbo, que tiene muchísima palma sembrada, regiones como el sur de Bolívar o los llanos orientales, donde prácticamente nos ha sido imposible llegar como sindicatos. Entonces esto prácticamente lo desmotiva a uno porque a pesar de que tenemos tantísima palma, 600.000 hectáreas, tantísimas empresas que deberíamos haber hecho pronto un trabajo, digamos, más fuerte dentro del organismo sindical, no se ha podido. Realmente no ha sido porque los trabajadores no hayamos querido. Hemos intentado ahorita con el tema de la coordinadora palmera llegar a otras regiones, pero hasta el momento nos ha sido muy, pero muy imposible. De hecho, el sindicato de Sintraproaceites en San Alberto Cesar, ese se acabó. Ahí nos tocó crear nuevamente una subdirectiva del sindicato al que yo pertenezco hoy, que es Sintrainagro, que agrupa trabajadores de la palma, del banano, de la caña. Entonces, se ha hecho un trabajo supremamente fuerte, pero para mí todavía muy insuficiente en todo lo que tenemos que ver con el tema de la palma. Entonces, yo creo que el mensaje para los otros países, para Guatemala y Costa Rica, es que la lucha sindical se da casi que solo a través de las huelgas. Ya lo decía Valenzuela. Nosotros, por ejemplo, en Palmas del Cesar tuvimos una primera huelga para que nos reconocieran como sindicato en el año 85 de 62 días. Después, en el año 2011, tuvimos otra huelga de 62 días. Y en el 2015, como él decía, para que formalizaran los trabajadores, una huelga de 87 días. O sea, a través de las huelgas, en Palma la huelga del 77, en Puerto Wilches el paro de los trabajadores tercerizados en el 2011, o sea, paros de 50, 70 días para lograr que las empresas reconozcan a los trabajadores de La Palma. La lucha realmente ha sido suprema, pero supremamente difícil en Colombia. Y yo creo que obviamente en países como Guatemala o Costa Rica no va a ser la diferencia. Entonces lo que nos toca es, venga, cómo de la mano de alguna manera del gobierno impulsar el tema sindical, pero sobre todo crear conciencia en los trabajadores de que la lucha sindical no es simplemente decir, no, venga, sindicalicémonos. No, se tiene que arriesgar a hacer una huelga, a hacer cosas por fuera de lo normal, por fuera de la ley, para poder llegar a obtener resultados que valgan la pena. Porque si no, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Despidos de los trabajadores, arremetida contra los sindicatos, desaparición de los sindicatos por completo, porque cuando se tiene ya el mínimo y se baja del mínimo de trabajadores, por ejemplo, en Colombia son 25, si tenemos menos de 25 desaparecemos como sindicato. Entonces ahí vienen las consecuencias. Necesitamos tener una fuerza política suficiente para convencer a los trabajadores del campo, sobre todo los trabajadores del campo, que son la gran mayoría, de que participen realmente de los sindicatos, porque es la única manera de enfrentar al patrón. Los patronos aquí y en Costa Rica y en Guatemala van a hacer exactamente la misma función, sobre todo en el área del campo, porque el campo es demasiado desprotegido por los gobiernos nacionales. Yo insisto, hoy con el gobierno de Gustavo Petro esperábamos mucho más y no por culpa del gobierno. El presidente ha hecho un trabajo supremamente bueno, pero el Congreso de la República, que sigue siendo de la ultraderecha en Colombia, ha truncado todos los esfuerzos que se han hecho del gobierno. Vamos a esperar a ver qué pasa con la consulta popular, pero me parece que así como van las cosas, no va a ser nada fácil tampoco lo de la consulta. Y bueno, yo termino ahí agradeciéndole realmente por la invitación y ojalá que de pronto lo que hemos dicho sobre el trabajo que hemos hecho en Colombia sirva de algo y desde acá podamos seguir apoyando todo lo que se está haciendo en los demás países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, por su intervención. El compañero de Panamá no se pudo presentar, así que le vamos a dar la palabra final a
Ricardo Changana. Antes quiero transmitirles un saludo que viene desde Comisiones Obreras de España. El señor Oviedo del Departamento de Relaciones Internacionales quería darnos un saludo personalmente, pero ya no pudo hacerlo, así que se los estoy transmitiendo. Ambos, junto con Julio Coge, están en Madrid en este momento también en reuniones sindicales. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Ricardo. Gracias, Mónica. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muy brevemente, porque ya estamos llegando al cierre de esta actividad que realmente me parece que ha sido por demás fructífera e importante. Pues lo primero, y es felicitarnos por haber podido hacer esta actividad, juntarnos todos desde distintos lugares, actividades, países y realidades. Que es muy importante reconocer todo el esfuerzo que todo el mundo ha hecho para poder estar aquí un día laborable, en horarios laborables. Me consta las dificultades enormes que tuvo la compañera Dania para estar con nosotros hoy, porque, bueno, es día de trabajo, ¿no? Y tuvo que pedir ahí, además en el marco de esta persecución que está viviendo, lo mismo de los compañeros de Guatemala, Julio Koch, que anda, sí, yo creo que sin dormir, porque anoche era de madrugada y todavía estábamos viendo cosas de este foro. En fin, no quiero dejar a nadie afuera, pero ha sido un esfuerzo muy grande. ¿Por qué? Porque hay una voluntad grande de compartir las experiencias, y de ver qué podemos hacer para mejorar la situación de todos, ¿no? Creo que, no voy a repetir lo que se ha dicho acá, pero es evidente que las situaciones son muy complejas, en lo general y en lo particular, ¿no? Llama la atención que hay cierto paralelismo entre las realidades políticas, socioeconómicas que está viviendo, por ejemplo, Colombia, Guatemala y otros países, en la medida que, aunque hay algunas iniciativas a favor de los derechos laborales, también hay otros sectores muy poderosos que están permanentemente frenando, obstaculizando y pidiendo que se pueda avanzar. Quería hacer una reflexión muy corta, pero creo que vale la pena, viene a cuento. Este foro nosotros lo pensamos en el contexto de una cercanía del 1 de mayo, el Día Internacional de las Personas Trabajadoras, de los y las trabajadoras. Bueno, conmemoración mundial, ¿verdad? Y si repasamos lo que acabamos de escuchar y otras cosas que ya sabemos, pero sobre todo los testimonios que hemos escuchado de distintos compañeros que hablaron, las compañeras en Costa Rica, en Guatemala, la larguísima jornada de trabajo, las insólitas formas de determinar el salario, que no se sabe bien cómo se determina, y el esfuerzo que se le obliga a la gente para trabajar, por ejemplo, en el sector palmero. Y bueno, no podemos dejar de reflexionar que el 1 de mayo de 1886, que da lugar a la conmemoración hasta ahora, estaba centrado en la temática de la limitación de la jornada de trabajo, de 8 horas. Y ha pasado tantísimo tiempo y estamos muy lejos de eso. Y no solo eso, se acaba de nombrar un nuevo papa, un nuevo jerarca de la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Que tomó el nombre de León XIV, obviamente en homenaje a León XIII. Y León XIII, en 1891, fue que emitió la famosa encíclica Rerum Novarum, que más allá de una lectura desde el 2025, por supuesto que vamos a encontrar muchas cosas en esa encíclica que tal vez no nos gustan mucho, pero objetivamente da base a la doctrina social de la Iglesia y entre otras cosas plantea como objetivo fundamental la limitación de la jornada, las condiciones de trabajo adecuadas, un salario justo, que la gente pueda trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Eso 1891. Bueno, cuando escuchamos a los compañeros y las compañeras lo que nos están planteando, qué lejos estamos de eso. O sea, todavía tenemos condiciones de trabajo realmente inhumanas, ya no solo ilegales, inhumanas, ¿sí? Y esto lo vinculo con otra cosa. Muchas veces entramos a los medios de comunicación, las plataformas, debates por ahí, y se plantea la realidad del mundo del trabajo como algo ganado por la tecnificación, por la virtualidad, por los problemas que se enfrenta, que son reales, ¿verdad? De la automatización o incluso de la inteligencia artificial, de las plataformas, en fin, todo eso es verdad. Pero a veces cuando se plantea solo eso, nos olvidamos que al mismo tiempo el sistema económico en el que vivimos tiene esos avances tecnológicos porque tiene también estas realidades sociales que estamos viviendo.
Porque esas mismas personas que trabajan en lo tecnológico, en informática, etcétera, también se alimentan y también usan productos de limpieza que vienen de la palma africana o de la palma aceitera, que se produce en estas condiciones que estamos hablando. Y estos compañeros que tuvimos hoy con nosotros son los que están organizados, los que han podido conformar un sindicato, o al menos se juntan y luchan juntos. Ni hablar de otros que ni siquiera han podido llegar a esto, en estos países y en muchos otros países. Entonces, la reflexión básica es que tenemos condiciones laborales tremendas. Estamos muy lejos, ni siquiera de lo que se planteaba en el siglo XIX. ¿eh? Hay mucho para hacer. Y termino entonces diciendo que este espacio de hoy demuestra que podemos hacer cosas. Lo primero que hay que hacer, que el objetivo de este espacio es divulgar lo que pasa, que se conozcan las realidades. Hoy hemos transmitido en 3 plataformas, aquí en Zoom, básicamente para quienes participaron, hablaron, pero también en Facebook, donde tuvimos antes de empezar, ya teníamos más de casi 200 confirmaciones, en YouTube, pero además de eso, nosotros con el material que se preparó hoy, con las presentaciones que se hicieron, vamos a elaborar un documento, vamos a recoger todas las intervenciones, lo vamos a poner en un documento para poder circularlo y compartirlo. Porque es fundamental que hagamos esfuerzo para que se conozca la realidad, se conozcan los problemas que se enfrentan, las condiciones de trabajo, pero también los esfuerzos que hacen los compañeros y compañeras en sus lugares de trabajo, las iniciativas gubernamentales, cuando las hay que apoyarlas si son positivas, y cuando no hay que demandar y reclamar que se avance para regular mucho mejor estas condiciones de trabajo, pero como se dice siempre, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Acá el objetivo fundamental es que la lucha social, la historia que compartieron los compañeros colombianos de años y años luchando en este sector que han podido avanzar y otros compañeros que hoy hablaron, es el camino que se marca, ¿no? Así que la idea de este espacio fue para eso, para intercambiar entre nosotros, pero también hacer conocer a otros espacios en otros ámbitos estas realidades y seguir impulsando, mejorar las condiciones de trabajo en lo que corresponda, hacer ver las propuestas que tienen los y las trabajadoras y todos juntos luchar para construir un mundo mejor que comienza para construir nuestro mundo pequeño de nuestro entrenador que sea mucho mejor que el que tenemos ahora. Así que muchas gracias, Mónica, por conducirnos tan brillantemente este foro. Gracias, Osvaldo y todo el equipo técnico. Gracias, compañeros, por haber estado con nosotros. Y nos vemos muy prontito, compartiendo los materiales que surgen de aquí y en otras actividades que nos convocan. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós, que estén bien. Se Muchas cuidan. gracias, feliz tarde, adelante, Estén que muy la lucha es bien. constante por la democracia y la libertad. Chao, compañeros.